Cóctel fiscal. Cóctel fiscal, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Cóctel fiscal, con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad, con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Bienvenido a nuestro cóctel fiscal. Pues bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Espero que hayan disfrutado mucho su día feriado de lunes, que parece que ya se nos van a terminar para este nuevo ejercicio fiscal. A ver, vamos a ver qué pasa con eso para el próximo año, con los famosos puentes, no puentes y sucesión de días feriados, que es como les dicen a estos temas. Pues bueno, aquí estamos otra vez. Como siempre, me da mucho gusto estar con ustedes y les damos la más cordial bienvenida. Está con nosotros Rodolfo y Santiago. Bienvenidos, Rodolfo. ¿Qué tal, Ricardo? Un saludo, Ricardo, desde acá, desde el Bajío, ya saben, igual, Santiago, me gusta escuchar también y a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy y qué tal, ¿no? ¿Cómo les suena el Super Bowl, Ricardo? Pues bien, ahora sí que aquí pues echándole ganas y reponiéndonos de todo lo que ha venido sucediendo. Santiago, ¿cómo estás? Bien, pues muy buenas tardes a todos. Estamos acá desde Morelia, Michoacán. Venimos a ver un rancho aguacatero del señor Robert Dichero y pues estamos de regreso aquí en la carretera. Pero un placer como siempre. Muy emocionados porque ahorita que decías del Super Bowl, pues obviamente orgullosamente mexicano el aguacate. Sí, se nos perdió un poquito el sonido por ahí. Se nos perdió un poquito por ahí el sonido con Santiago. ¿Ahí me escuchan, Ricardo? Sí, ahí se volvió a tomar señal. Comentabas del aguacate mexicano. Sí, altamente exportador, 140,000 toneladas de aguacate mexicano hacia Estados Unidos para el Super Bowl. Sí, que además ha sido, bueno, es un caso ya en escuelas de negocios de cómo con un comercial por ahí hace algunos años se logró posicionar el aguacate y el guacamole precisamente a partir del Super Bowl, y ha sido todo un éxito el tema del aguacate para exportación. Pues bueno. Así es, mi estimado Ricardo. Muy bien, Santiago, pues bienvenidos todos. Tenemos gente del Bajío, Querétaro, León, de Monterrey, Ciudad de México, Estado de México, de Toluca, de Veracruz. Les agradecemos mucho sus atenciones, les agradecemos mucho que estén con nosotros. Mi nombre es Ricardo Bolaños y pues bienvenidos todos. Hoy nos toca hablar de la revelación de los esquemas reportables, o lo que es lo mismo, cuéntale al SAT todo antes de que. Y aquí, como les comentaba la vez pasada, me acuerdo mucho del tema que decían que es mejor pedir perdón que permiso, pero pues aquí el SAT nos las aplica al revés, ¿no? Hay que pedir casi que permiso primero para no tener después que pedir perdón. Así es, mi estimado Ricardo. Pues muy bien, ahora sí que igual que siempre, para poder tener una mejor dirección de cómo ayudarlos, por acá tenemos un primer sondeo para que nos ayuden, y si nos comentan por ahí cuál es su rol en la empresa, si están como contadores generales, son directores, dueños, si son contador externo, consultor o asesor fiscal, o si están jugando algún otro rol diferente
en la empresa para poder pues dirigir mejor nuestra plática. Perfecto, Ricardo. Fíjate que aprovecho la intervención y creo que este sondeo es muy interesante porque va vinculado. Muchas veces creemos que no tenemos una injerencia en un esquema reportable y resulta que sí. Cuando analizamos ya tenemos una injerencia directa o indirecta y a lo mejor por ahí tenemos un tema de responsabilidad fiscal. Correcto. Bueno, pues el 25% son contadores generales de empresa, otro 25% son directores o dueños y casi otro 20%, el 50% restante son de algún otro rol que juegan en la empresa. Un poquito más, 31% contadores generales, 23% directores dueños, 46% otros. Entonces, bueno, aquí directamente la mitad entre contadores generales y directores, un poquito más de la mitad, pues tienen injerencia directa en todo el tema de esquemas reportables. Por ahí también tenemos contadores externos. Y bueno, sin más preámbulo, nos arrancamos, si están de acuerdo con el tema de los esquemas reportables. Rodolfo, no sé si nos quieras comentar algo relacionado con esto. Claro que sí, Ricardo. Mira, antes de comenzar hay que ver cómo surge o de dónde surge, es compartirle a nuestra audiencia de dónde surge este esquema reportable, porque muchas veces pensamos que las reformas fiscales traen un tinte político. La realidad es que no, la realidad es que todo este tema de la reforma fiscal, incluido este tema del esquema reportable, tiene su origen principalmente en temas internacionales. Temas internacionales como la recomendación, la acción número 12 del proyecto BEPS. El proyecto BEPS es el modelo por el cual se evita la erosión de la base imponible en el traslado de beneficios. Es decir, había empresas que utilizaban algunos sistemas tributarios de algunos países para obtener un beneficio. ¿Por qué? Porque la base gravable era baja, sí, o la carga impositiva era baja, sí, entonces trasladaban ahí todo lo que era su empresa para efecto de que obtener un beneficio. Entonces, a nivel internacional se empiezan a dar cuenta de estos escenarios, se empiezan a generar los famosos esquemas reportables. De hecho, el primer ejemplo que les puedo decir que toman en cuenta, y toda esta información se las compartimos en base a lo que es la Gaceta Parlamentaria, es decir, donde se genera la exposición de motivos que da origen a esta reforma fiscal, vamos a compartir por ahí también a nuestra audiencia, y si no, entonces les anticipo en la Gaceta Parlamentaria del 8 de septiembre del 2019, es el anexo B, en el cual hace mención que en el Reino Unido ya se estaba funcionando con este esquema reportable. Se conocía como régimen de declaración de estructura de elusión fiscal. En realidad este sistema, bueno, pues su objeto es incrementar la transparencia al otorgar a las administraciones fiscales información oportuna acerca de esquemas potencialmente agresivos y de planeación fiscal abusiva, que le permite identificar a los usuarios y promotores de los mismos, y están específicamente diseñados para detectar los esquemas que explotan la vulnerabilidad del sistema fiscal. Fíjate la importancia, Ricardo, es anticiparse. Ahora sí que la autoridad está aprovechando todas sus herramientas para anticiparse a la contingencia. Es decir, dime a mí cuál es tu estrategia de elusión fiscal, yo la voy a evaluar y en base a mi información te la puedo autorizar o no. ¿Qué opinas, Ricardo? Pues mira, ahora sí que te voy a dar las dos opiniones, ¿no? Por un lado, si nos ponemos a ver fríamente, aspectándolo de buena forma, pues está bien, ¿no? Porque ¿de qué sirve que yo haga algo que después la autoridad me lo va a echar para atrás, me va a generar enojos, multas, recargos, sanciones, posibilidad de que me vean feo, me pongan en la lista de los que andan dándole vuelta o evadiendo? Por ese lado me parece muy acertada, muy tierna y muy participativa esta iniciativa, ¿no? Pero si nos ponemos del otro lado, pues también de repente me parecería que situaciones en las que legalmente se puede aprovechar la ley para tener un mejor esquema fiscal y ser más productivo, tener un mejor desarrollo, pues ya está quedando totalmente a discreción de
de la autoridad o de un grupo de personas pertenecientes a la autoridad, si aceptan o no esa interpretación que tú podrías estar dando de la ley, lo cual me parece pues un esquema pues relativamente riesgoso para todos, ¿no? Porque muchas veces si existen ciertos esquemas en las leyes que te permiten, por decir algo, hacer alguna deducción inmediata o poner una comercializadora para poder tener un mejor esquema de desarrollo, pues bueno, las personas que están haciendo las cosas bien y de buenas, a lo mejor se las tipifican como que las están haciendo mal y de malas y les echan para atrás un esquema que desde el punto de vista de negocios podría ser muy bueno y no lo es. Exactamente, Ricardo. Parece que también parece como si hubieras participado en la exposición de motivos de este artículo, fíjate. De hecho, ese hace alusión, te anticipa, te dice, el esquema reportable, su finalidad es obtener las propuestas o los planes de elusión fiscal, validarlos para evitarle al contribuyente que posteriormente una facultad de comprobación le finquen un crédito y después venga una defensa. Es decir, es anticiparse a todo eso. La desventaja, como bien lo señala, ¿sí? Muchas veces un esquema reportable tiene que ver con factores financieros, de oportunidad, de ejecución. Entonces, la autorización o el visto bueno te va a llevar un tiempo y a lo mejor muchas veces ese esquema reportable en realidad va a representar una mayor carga administrativa como empresa. No, y hablamos también del tema desde cómo está redactado, ¿no? Porque hablan de esquemas de elusión fiscal, donde no necesariamente, o sea, elusión ya estás haciendo algo malo, estás ya etiquetándolo como que estás haciendo trampa. Y no necesariamente, hay esquemas en los que tú generas algo como para poder tener un beneficio fiscal de acuerdo a los límites de la ley para que tú puedas estar teniendo algún beneficio para crecer la empresa. Lo malo aquí es que pareciera que cualquier esquema en el que tú beneficies a la empresa de manera legal, pues pareciera que está mal y muchas veces el beneficio de la empresa es para crecer, para contratar más personas, para exportar, en fin, para generar mejores condiciones económicas tanto para ti, para el país, para tu estado, municipio y para tu personal a final de cuentas, ¿no? No sé, Santiago, ¿cómo veas este tema? Así es, mi estimado Ricardo, totalmente de acuerdo con ustedes. Y hay que comenzar desde analizar en qué parte del Código Fiscal de la Federación viene esta reforma fiscal, ya que hay un nuevo título sexto que se llama de la revelación de los esquemas reportables. Entonces la autoridad crea un nuevo título que le da el mismo peso de títulos quinto, título cuarto, etcétera, etcétera. Entonces es un nuevo título en el Código Fiscal de la Federación, o sea, hay un nuevo peso en el Código Fiscal de la Federación. Eso es muy importante de conocer. Entonces, aquí el primer párrafo del artículo 197 nos dice, los asesores fiscales se encuentran obligados a revelar los esquemas reportables generalizados y personalizados a que se refiere este capítulo. Es decir, va a haber dos tipos de esquemas a reportar. Los que yo otorgo de manera genérica a cierta cantidad de contribuyentes que de manera personalizada, es decir, un traje a la medida a un contribuyente. Entonces, de ahí hay que poner dos botecitos primarios, un bote de esquemas generales y un bote de esquemas personalizados. Eso es muy importante porque obviamente cuando veamos dónde está, que sí es reportable y otro que no es reportable, pues habrá que discernir si es generalizado o personal. ¿Es generalizado o si es personalizado? Santiago comentaba, sí, estamos compartiéndoles la presentación precisamente donde viene esta información de los esquemas reportables por los asesores fiscales. Entonces, bueno, aquí Santiago Rodolfo, entiendo que pues ya no es nada más que el malévolo empresario pues está tomando la decisión de hacer algo, sino que tiene la obligación también los contadores, los asesores fiscales, en una de esas a lo mejor los auditores que le hacen una sugerencia
al contribuyente o algún consultor por ahí que pasó que vio algún seminario de fiscal y le dice al empresario, ¿por qué no haces esto, esto o esto? En ese caso, ¿tienen obligación de hacerlo? ¿Es correcto? Bueno, aquí, primero que nada, sí, el asesor fiscal puede ser persona física o persona moral, pero fíjate cómo dice esta diapositiva: diseño, la anterior por favor, comercialización, organización, implementación, administración, o que ponga a disposición para su implementación un esquema reportable. Prácticamente en cualquier proceso del esquema reportable será un asesor fiscal. Entonces habrá que ver cuál es su alcance como asesor fiscal, porque me voy a adelantar un poco. Un esquema reportable es la enajenación de acciones de una empresa perdedora para obtener un beneficio fiscal. Entonces, si tú contribuiste al diseño o la implementación en la enajenación de las acciones, serás un asesor fiscal que tendrá que reportar este esquema reportable. Si pasamos a la siguiente lámina, si es amable, adelante. Oye, Santiago, pues ahí por lo que entiendo, si es este esquema donde una empresa compra otra o compra las acciones para beneficiarse de la pérdida, pues el notario también tiene ahí parte de la culpa entonces, ¿no? Pues aquí, exactamente, como bien indicas, pues no señala exactamente quién sí y quién no, que eso es lo delicado. Muchas zonas grises en los esquemas reportables. ¿Reportar quién no reportar? Porque puede ser que una operación sea de manera natural, es decir, no hubo un asesor fiscal de por medio, es una operación mercantil que se dio y entonces el contribuyente, si el asesor fiscal no lo reporta, será el sujeto obligado a reportar el esquema reportable. Entonces es una parte delicada que creo yo que hay bastantes zonas grises en esta nueva reforma fiscal. Pero voy a leer esta parte donde dice: los contribuyentes se encuentran obligados a revelar esquemas reportables cuando el asesor no proporcione el número de identificación, es decir, de cada esquema nos darán un número de reporte o le podemos dar una constancia al cliente que este esquema no es reportable. Entonces el asesor le va a decir al cliente: oye, este esquema no es reportable y te doy tu constancia. Entonces ya veo a Rodolfo, a un servidor, diciendo: oye, aquí está tu constancia de que este esquema no era reportable, porque el cliente nos lo podría pedir, ¿no? Entonces se vuelve algo, otra vez, pensé que ya no íbamos a utilizar esta palabra en estas pláticas, se vuelve kafkiano, porque viene a ser absurdamente complicado. Después dice: cuando el esquema haya sido diseñado, organizado, implementado y administrado por el contribuyente. Ahí lo tiene que reportar el contribuyente. De esquemas reportables, es decir, si lo hacen tus trabajadores y son los fiscalistas, lo tiene que reportar el cliente. De esquemas reportables no diseñados por un asesor fiscal cuando se obtengan beneficios en México. Es decir, si el beneficio es en el extranjero, pues obviamente es un esquema no reportable. Cuando exista un impedimento legal para que el asesor fiscal revele el esquema reportable, que puede ser un acuerdo de confidencialidad, un NDA o alguna cuestión que privilegie el ámbito comercial sobre el ámbito fiscal. Y operaciones realizadas con partes relacionadas extranjeras cuando éstas obtengan un beneficio fiscal en México. Muy bien, pues ahora sí que para todos los que están con nosotros, pues hay que reportar una serie de cosas y aquí probablemente la pregunta es, bueno, ¿qué es un esquema reportable? O sea, ¿cuándo tengo que mandar este tema de esquemas reportables? Cuando no, están abiertas, como siempre, ya saben, las preguntas para que nos puedan preguntar o cuestionar alguna cosa que requieran. Sí, si vamos a la siguiente lámina, no sé si aquí quieras comentar, Rodolfo, o sigo con la tipología. Nada más quiero hacer un comentario que, fíjate, a razón de este tema, un cliente del despacho nos hizo, ¿no? Un contador se acercó con nosotros y nos dijo: oye, entonces tengo que presentarlo yo, independientemente de lo que vas a comentar, Santiago, les puedo dar un pequeño tip. Váyanse al artículo 198, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, que textualmente dice: los contribuyentes se encuentran obligados a revelar el esquema reportable
fracción sexta, cuando existe un acuerdo entre el asesor fiscal y el contribuyente. Es decir, nosotros como asesores podemos delegar esa responsabilidad en el contribuyente, porque en realidad la responsabilidad de tributar, de acuerdo al 31, fracción cuarta constitucional, corre a cargo del contribuyente. El asesor fiscal lo que hace es apoya en ese esquema de tributación. Correcto. Siempre con ese punto fino, mi estimado Rodolfo, muy bien. Pues vamos a tocar algunos de los tipos de esquemas reportables. Quien evite el intercambio de información fiscal o financiera de autoridades extranjeras con las mexicanas. Entonces esto es importante porque si tu esquema que tú estás diseñando financiero en un corporativo o para hacer cierto tipo de movimientos financieros, evita el intercambio de información fiscal o financiera con el extranjero, es un esquema reportable. Entonces, obviamente, yo ya veo que hice un movimiento para un país en vez de otro país que tenía yo que un intercambio alto de información con el extranjero y no lo reporto, pues obviamente será un esquema reportable. Es algo así como si dijera, evité mandar el dinero a Estados Unidos y lo mandé a la isla del hombre allá por Inglaterra, y a lo mejor la autoridad fiscal pudiera pensar que es un esquema reportable. Entonces ahí es donde vienen los grises. Evite la aplicación de los artículos 4B de los regímenes fiscales preferentes. Aquí pues obviamente dice, oye, si tú evitas esta cuestión disfrazando directamente un beneficio efectivo, esquema reportable, es decir, que tú te beneficies fiscalmente, pero en realidad lo hagas de una manera indirecta. Porque recordemos que los regímenes fiscales preferentes tributan a una tasa mayor que la tasa general del ISR, la tasa del 30%, en vez de eso utilizan una tasa del 40%. Traen pérdidas fiscales a personas distintas de las que las generaron. Yo generé mi pérdida, es mi grupo, obviamente esta empresa va a tener un beneficio. No quiere decir que sea indebido, quiere decir que lo tengo que reportar. Son dos cuestiones diferentes. Socios accionistas Te perdimos el audio de Santiago. Ricardo, mira, en lo que recuperamos la conexión con Santiago, nada más lo que te quería comentar es, vinculado con este tema del esquema reportable, en cuanto a los sujetos, la obligación de reportarlo es por acción o por omisión. Fíjate lo interesante, es también cuando omites el generar el reporte, también tienes una obligación total, ¿no? Aquí lo interesante, y a lo mejor de mi parte lo que pondría muy en consideración y que me gustaría tocar ahorita que Santiago nos termine de apoyar con la presentación, es el tema de las sanciones. Qué interesante, nos estamos enfocando muchas veces en el tema de cómo reportarlo, pero no vemos lo que luego nos preocupa, que es qué pasa si no lo presento. Claro. Un aspecto bien sencillo. Ahí a nuestra audiencia, por favor, que nos acompañe en su casita o que ya más tarde va a estar un ratito con tiempo libre, lean con detenimiento el artículo 82A, 82B, 82C y 82D, que habla de las sanciones. Vean lo interesante, ¿eh? Traemos sanciones mínimas de 50,000 pesos y máximas de hasta 2 millones y pico. Ricardo, ¿cómo ves eso? Sí, de hecho estamos compartiendo por aquí de la misma presentación que Santiago nos dio, las relación de las multas, ¿no? De las infracciones que están. Y efectivamente, o sea,
Dice, no informar al SAT cualquier cambio que suceda con posterioridad a la revelación del esquema reportable, de 200,000 pesos a 2 millones de pesos. Entonces, pues sí, indudablemente está rudo el tema, están rudas las multas, las infracciones, y es muy importante que sepamos qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y qué pasa si no lo hacemos. Insisto, lo peor que puede pasar es que hagamos algo de buena forma y que no, por desconocimiento, no reportemos y que luego acaben poniéndonos una multa de algo que la verdad es que estábamos haciendo de buena manera. Exactamente, y un poquito lo que maneja Santiago ahorita que se conecte de nuevo. Yo hice unos conceptos extraídos directamente del artículo 197 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué es un esquema? Tenemos que saber qué es un esquema. Nuestra audiencia tiene que saber qué es un esquema. Pues un esquema es cualquier plan, proyecto, asesoría, instrucción o recomendación externada de forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Imagínate, llegamos al punto tan simple de decir una mera instrucción que tácitamente genera un acto jurídico, ya tenemos un esquema. ¿Cómo lo elevamos a un esquema reportable? Bueno, pues cuando esto genera directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México. ¿Qué tal te parece ese concepto, Ricardo? Pues bueno, aquí me lleva al tema de que es probable de que si lo llevo al extremo, pues si yo le digo no sé, a cualquier cliente o a algún conocido, le digo, oye, ¿por qué no? En lugar de que el dinero que te pagan en efectivo ahí en el puesto del tianguis lo metas al banco, ¿por qué no te lo gastas directamente en efectivo? Y entonces no lo tienes que reportar. Digamos que una sugerencia así de sencilla y superficial, pues acaba siendo un esquema reportable, ¿no? Porque yo le estoy diciendo a la persona que tome una actuación que, pues probablemente en este caso, pues sí estaría haciendo alguna evasión de impuestos, ¿no? Rodolfo, lo considero muy delicado. Me parece que sí es muy delicado y es muy importante que tengamos claro hasta dónde podemos compartir información, conocimiento, ideas, porque luego muchas veces simplemente se te ocurre algo que dices, oye, ¿qué tal si hacemos esto? Y muchas veces se le ocurre pues, al empresario que ni es abogado, ni es contador, ni es fiscalista, y pues lo hace con el fin de crecer la empresa, y bueno, puede acabarse metiendo en un problema muy, muy grave con estas infracciones que estamos viendo aquí de los artículos 82A y 82B, como comentabas. Exactamente, y muchas veces creemos que este esquema reportable va a impactar solamente a asesores y ascensores. Muchas veces los identificamos como personal externo a la empresa que se acerca y analiza una problemática en específico. Pero dentro de este concepto de asesores que nos compartió Santiago correctamente, ¿sí? Es cualquier empresa, cualquier persona. Entonces la invitación a nuestra audiencia es que si forman parte de una empresa, vean su perfil de puesto, porque si dentro de sus funciones de perfil de puesto puede incluirse un tema de lo que es un esquema reportable, pues habrá que advertir, ¿no? al empresario o al patrón. Sí, ahora sí que ahí indudablemente es el tema, ¿no? Vamos a ver, Santiago, no sé si ya andes por ahí en línea otra vez. Adelante, por aquí nos aparece Santiago conectado, pero sí, creo que tienes algo de problema de conexión por allá, Santiago, como que está muy, muy débil la señal. No nos escucha. ¿Se ve? Sí. No se escucha.
No te alcanzamos a escuchar, Santiago, como que se escucha muy cortado. Ah, ok. Ahí ya te escuchamos bien. Voy a reintentar. Perfecto. Ah, perfecto. Bien, pues si quieres nos regresamos al anterior. Una disculpa a nuestra audiencia. Vamos a regresar al anterior si eres tan amable. Aquí estábamos, aquí nos quedamos. Ahí está. U operaciones interconectados que retornen la totalidad o parte del monto del primer pago a la persona que los efectuó o a alguno de sus o partes relacionadas. Entonces, esto es lo que comúnmente se conoce como un carrusel del IVA, que la empresa A le manda a la empresa B, la B a C, a los accionistas. Entonces, la autoridad pide que estos sean cuando hacen pagos a empresas perdedoras y las perdedoras le regresan el dinero a los accionistas vía CUCA, es decir, la cuenta de capital de aportación, o cualquier otro modelo o tipología que se parezca, será un esquema reportable. Cuando un residente en el extranjero aplique un convenio respecto de ingresos que no estén grabados o a una residencia, cuando un residente extranjero, pues obviamente será una tasa menor de la tasa de ley, pero habrá que ver si efectivamente tenía los derechos para el tratado. Entonces empieza otro tipo de análisis, tipo de esquemas reportables. Ya. Muy bien. Por aquí tenemos otros. Híbrido, de acuerdo a la fracción 23 del artículo 28. ¿Esto qué quiere decir? Que para un lado el ingreso sea deducible, pero para el otro sea que México sea deducible de impuestos, pero porque sea una fundación en Holanda o en Panamá o algún país de esa naturaleza y que sea exento de impuestos en la otra, que lo tienes que reportar. No quiere decir que sea indebido, sigue siendo un esquema reportable. Operaciones en donde se transmitan activos intangibles difíciles de valorar. Normalmente los no son difíciles de valorar cuando la acción de un activo no tenga elementos par, tendrá que ser un reportable para que no se sobrevalúen o se subvalúen estos estructuras, transferencias de activos, funciones y riesgos en las cuales no hay acción. Recordemos que tú puedes hacer una reestructura y hacer un de acciones donde no hay diferencia en precio, pero aquí te dice que si no hay contraprestación, pues tendrá que ser un esquema reportable. También se transmitan, a ver, sin prestación, se presten servicios que no estén remunerados. Y aquí me vienen a la mente los famosos contratos de comodato o los emolumentos de la administración, en donde muchas veces se renuncia a ellos. Entonces la autoridad dice, este tendrá que ser un esquema reportable. ¿Cómo ves ahí, mi estimado Rodolfo? Bastante interesante, Santiago. Yo creo que a nuestra audiencia también es algo muy interesante porque si te digas lo que trató de hacer el legislador es incluir una serie de esquemas o de modelos de elusión fiscal para tratar de incluirlos. De hecho, si te fijas, esta lista no es limitativa, sino da pauta, sino que es un parámetro que va a dar pauta mucho a las facultades de comprobación. Fíjate que un dato interesante, Santiago, no sé si lo consideres tú y nuestra audiencia, la información que se obtenga de estos esquemas reportables no podrá ser usado para efectos penales, a excepción de que estemos hablando del artículo 103 y 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que como bien sabemos es el tema de las factureras. Pero este dato es importante, ¿por qué? Porque lo que nos quiere decir es que puedas llegar con la autoridad
proporcionar esa información, proporcionar tu nombre, tu RFC, así como el de tus clientes, ¿sí? En donde los presentabas a implementar, y no podrá tener efectos penales, solamente tendrán efectos fiscales. ¿Sí? Y pues nuevamente regresamos a este par de aguas, ¿no? Donde hablamos de 3 escenarios: un tratamiento fiscal, un tratamiento penal y un tratamiento civil o mercantil. Es decir, unas 3 fases que tiene nuestra contabilidad. Para efectos fiscales tiene un valor, para efectos mercantiles, civiles tiene otro valor, y para efectos penales tiene otro valor. Entonces, regresamos a temas, Santiago, Ricardo, ¿qué opinan? Sí, no, digo, indudablemente me parece, como lo comentamos, sí es muy delicado el tema, sí hay que entenderlo, porque pues esto, a lo mejor para los asesores fiscales, contadores y abogados, fiscalistas, se les hace pues el pan nuestro de cada día, pero para muchos que no estamos tan metidos en estos temas, la realidad es que sí se llega a ser complicado, ¿no? No sé, Santiago, ¿cómo veas el tema por ahí para ir cerrando este punto y tocar lo de las pensiones del IMSS, que vamos a platicar un poquito de eso en la parte de noticias de la semana? Sí, mi punto, por ejemplo, es que se evite la generación de un establecimiento permanente, es decir, en castellano, en México, 200,000 extranjeros impuestos en México. Entonces, cuando vemos que se evite generar un establecimiento permanente, quiere decir que tú tienes a un extranjero que, por decir algo, oye, yo trabajo desde mi casa, hago home office para una elita que vende lentes o México. Quiero cliente mexicano por cuenta y nombre del extranjero, pero China en México. Entonces, eso ya tendrá que ser probablemente un esquema reportable. Entonces, es delicado. Como bien decía Adolfo al inicio de la plática, van sobre las empresas grandes por lo del tema del BEPS, pero tener implicaciones en negocios menores o con mexicanos que trabajan para empresas extranjeras o están debidamente domiciliadas en México. Si avanzamos otra, por favor, vamos a pasar a la diapositiva gráfica por cuestiones de tiempo, mi estimado Ricardo, a donde está la gráfica, porque aquí tenemos todos los tipos que aquí está el procedimiento de revelación de esquemas reportables, para que les quede un poco más sencillo, porque obviamente es un tema que hay que profundizar. Los contribuyentes y asesores fiscales estamos obligados a esto no es en 2020, temas de 2020 para adelante. Después vamos a tener el segundo escollo, que es la constancia de esquema no reportable o ya reportado. Le tenemos que dar una constancia a nuestro cliente de decir, este esquema no es reportable o ya fue reportado, que es aquí donde empiezan las zonas grises que yo comentaba. Después, si el esquema es reportable, hay que ver si es generalizado o personalizado y cae en todos los supuestos que les vamos a compartir en la presentación. Y por último, instructivo el 4, instructivo y formatos guía de la declaración informativa, que habrá que presentar una informativa en febrero del año siguiente, es decir, de 2021, en el 2022, para señalar todos los datos de los esquemas reportables del año anterior. Y en caso de que el contribuyente haya hecho uso de un esquema que en su anual contribuyente incluir el número de identificación, es decir, no es la rifa del avión, es la rifa del tigre. Pues sí, indudablemente aquí, pues otra vez, creo que tenemos que tener mucho cuidado con todo este esquema con todos estos temas de los esquemas reportables, indudablemente. Y pues bueno, antes de empezar con el siguiente tema, les recordamos que si tienen preguntas o si quieren hacernos sugerencias de los temas siguientes, pues por favor mándenos por aquí, por chat o por una pregunta, y con gusto lo vemos, y en lo que vamos cambiando la
la diapositiva les comparto por ahí un sondeo para ver sus opiniones respecto a estos esquemas reportables. Si nos ayudan contestándolos, se los voy a agradecer mucho. Exactamente, Ricardo. Tener algo de pregunta. La opinión de ustedes. Te comentaba, Ricardo, que esta pregunta es muy interesante. Y nada más para concluir, ¿qué es lo que tenemos que tomar en consideración para este esquema reportable? Uno es, remítanse a la Gaceta Parlamentaria para que vean cuál es el origen, para entender el ánimo del legislador. Es la que por ahí les compartimos el documento. Dos, remítanse a la publicación del Diario Oficial de la Federación del 9 de diciembre del 2019, que es donde se adiciona este título sexto al Código Fiscal de la Federación, y viene toda la información que nos hizo favor de desglosarnos de Santiago, ¿sí? Y tres, visualicen la necesidad de atender este esquema reportable desde el punto de vista de las sanciones, ¿sí? Artículo 82-A hasta el 82-D. Tómenlo en consideración y en base a eso tomen decisiones respecto de su empresa o respecto de sus clientes. Muy bien, pues de los que han votado, casi un 60% dicen que no están de acuerdo, que les parece un abuso. 29% no les parece correcto. 14-15% no están ni a favor ni en contra. Pues bueno, vamos a cerrar el sondeo y les vamos a compartir nuestros webinars próximos para que los puedan tener. Ya un 70% no están de acuerdo, les parece un abuso. Entonces, pues bueno, es el sentir de las personas que nos están escuchando. A mí también, en lo personal, si hubiera votado, pues le hubiera puesto que no está de acuerdo. También me parece un abuso, pero como siempre lo hemos comentado, son las reglas, son las nuevas reglas, y pues hay dos opciones: o jugamos con estas reglas o no jugamos, porque pues no somos el dueño del balón fiscal en este juego. Pues bueno, el próximo 14 de febrero vamos a platicar otra vez de retención de IVA y outsourcing, que pues ya ha habido algunos, pues han compartido por ahí algunas noticias. Hay por ahí algunos temas relacionados con eso. 21 de febrero platicaremos del CFDI de arrendamiento. 28 de febrero, discrepancia fiscal de personas físicas y tarjetas de crédito, que ya bajó un poco la discusión en redes sociales de este tema. Ya no hay boicots, ya no hay bloqueos, pero sigue estando latente el origen de todo esto que sucedió, que como lamentablemente a mi juicio aquí en México nos quejamos, gritamos, bloqueamos, hacemos memes en redes sociales, pero pues la verdad es que no hacemos nada en sí, más que pues nada más hacer bulla. 6 de marzo, extinción de dominio. Entonces los invitamos, se pueden registrar en la página que compartíamos de abcon.mx/fiscal. Si ustedes entran en esta página, además de encontrar la liga de inscripción a todos los siguientes webinars, también van a encontrar la liga para ver los videos de todos los webinars anteriores que hemos tenido. Les compartimos otra vez, ¿sabes cómo te ve el SAT? En su formato virtual, lo pueden ver, 497 pesos. Los talleres que tenemos de la, NOM 035, en su edición sabatina, sábado 22 de febrero, el 19 de febrero en el sur, miércoles 4 de marzo, otra vez por aquí en el norte. Y pues ahora sí, Rodolfo, las noticias, dos de los documentos de los que va a estar hablando ahorita Rodolfo, pues los tenemos compartidos, los pueden bajar ahí en la sección de documentos, pueden bajar esta presentación y unos análisis jurídicos de los que ahora nos va a platicar Rodolfo. Adelante, Rodolfo. Perfecto, Ricardo, Santiago y nuestra audiencia. Pues bueno, esta semana estuvo bastante interesante. La primera, pues bueno, tocar el tema de lo que es la pensión, ¿no? Muchos clientes, muchos empresarios ya de edad, bueno, pues que fueron inscritos o que iniciaron su régimen de seguridad social anterior bajo las reglas de la Ley del Seguro Social de 1973, se espantaron, dijeron, ¿qué pasa? ¿Cómo que nuestra pensión va a estar restringida
a un 10, a 10 salarios, ¿no? Entonces, me di a la tarea de revisar cuál fue el origen, y el origen de la problemática, ¿cuál fue? El viernes 24 de enero del 2020, es decir, el viernes de la semana pasada, a las 10:25 de la mañana, se publicó en el Semanario Judicial de la Federación una jurisprudencia por contradicción de tesis de título que dice así: régimen transitorio del sistema de pensiones entre las leyes del Seguro Social derogada de 1973 y vigente, el límite superior que se debe aplicar al salario promedio de las 250 semanas de cotización que sirve de base para cuantificar las pensiones de los asegurados del régimen transitorio que optó por el esquema pensionario de la derogada ley de 1973. Suena como un trabalenguas, pero ¿en qué consiste? ¿Qué dice esta ejecutoria para efecto de que nuestra audiencia le quede claro y esté un poquito más en paz su corazón? Si tú fuiste un trabajador que estuvo inscrito bajo la ley del Seguro Social de 1973 y continuaste cotizando bajo la ley del Seguro Social de 1997 y tramitas tu pensión, opción primera: si eliges pensionarte bajo el régimen de la ley del Seguro Social de 1963, vas a tener un tope de 10 salarios mínimos. Tu pensión, hablábamos de 9,000 pesos aproximadamente. Pero si eliges la opción de pensionarte bajo el esquema de la ley del Seguro Social de 1997, va a ser en base a tus aportaciones, es decir, lo que hayas aportado a tu aforo. Esta era la disyuntiva. Pensaban, el temor surgió en redes sociales y en comunicados, en el sentido de que pues a todos, ¿no? Todos les iba a aplicar ese esquema del tope a 10 salarios, que era una cantidad, o que iba a bajar. La realidad es que no. La realidad es un caso muy específico. Muy ciertamente salieron las autoridades aclarando este punto, y el punto es ese: si tú estás inscrito bajo la ley del Seguro Social de 1973 y cotizas en la de 1997, se considera que estás en un régimen de transitorio, ¿sí? Y por lo tanto tienes la opción de elegir. Si tú eliges bajo el esquema de pensión de la ley del Seguro Social de 1973, te aplican esas reglas. Si eliges la del 97, te aplican esas otras reglas. Entonces, con eso creo que queda más que claro. Se tranquilizan muchas inquietudes. Las personas que ya están pensionadas, no se preocupen, no se van a ver afectados. Tenemos el principio de retroactividad de la jurisprudencia que prevé el artículo 207 de la Ley de Amparo. Entonces, pues espero que haya quedado claro y que sirva de algo esta información que transmitimos a nuestra audiencia, Ricardo. Pues sí, porque la realidad es que entre lo que se estuvo publicando en redes y lo que los periódicos nos hicieron favor de publicar, como es su sana costumbre de tergiversar todo y poner todo patas para arriba, pues lo que decían básicamente era que ahora ya el gobierno había decidido bajarte la pensión en un 65%, cosa que pues con el análisis que nos compartes, pues definitivamente no es cierto. Correcto, y pues por ese lado tenemos eso. Otra noticia también, Ricardo, es, por ahí nos llegó con fecha del día de hoy, el nombre de los nuevos administradores del SAT. Tenemos por ahí a Claudia Rivera Arrieta, titular de la Administración General de Servicios del Contribuyente, egresada de la Universidad Autónoma de México. Tenemos a Guadalupe Araceli García Martínez, titular de la Administración General Jurídica del SAT, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila. Luis Abel Romero López, titular de la Administración General de Recaudación, egresado de la Universidad Iberoamericana. Y Rosa María Gutiérrez Rodríguez, titular de la Administración General de Evaluación, egresada de la Autónoma de México. Por ahí también se los compartimos. Es importante saber su trayectoria porque para ver su formación profesional y ver cuál es entrar un poquito más o menos con ver cuál es su forma de pensar, cuál es su trayectoria académica. Sí, definitivamente, Rodolfo, pues conocer cuál es la línea que tienen de pensamiento y de ejecutoría que van en un momento dado a tener. Yo tenía mucho la ilusión de que entre los nombramientos me fueras a decir alguien de Prodecon, que el puesto está vacío desde, ya hasta perdí la cuenta de cuántos meses. Pero bueno, yo sigo con la esperanza, si se materializó que vamos a rifar un avión, pues ¿por qué no en algún momento dado nombremos a alguien a cargo de la Prodecon? Esperemos que
la próxima semana les pudiéramos dar una noticia de esos con mi natural optimismo, aunque de manera realista creo que no va a pasar. Exactamente, Ricardo. Creo que sí ya hace falta por ahí ese ombudsman en materia fiscal. Está la institución, están todas las herramientas, está toda la armadura, pero falta el personaje, ¿no? El personaje que echa a andar toda esa infraestructura. Y buena falta que hace en eso. Así es, digo, ahora sí que como siempre lo hemos comentado, pues es un sistema de balance. Las cosas tienen que ser justas tanto para un lado como otro, si no, no son justas. Y aquí, pues bueno, sí, nos estamos a medias, pero esperemos que sea un tema de prioridades y que pronto tengamos ahí alguien representándonos otra vez en la Prodecon. Y pues bueno, creo que con esto estaríamos cerrando las cosas el día de hoy. La presentación viene en todos los demás webinars que vamos a tener. Se pueden inscribir desde ahora, no se esperen al último momento. Pueden compartir las ligas para inscribirse. Es totalmente gratuito, es prácticamente un servicio social pro bono que estamos haciendo con todos ustedes. Si tienen preguntas, por favor, mándenlas. Si quieren algún tema en especial que tratemos, por favor, compártanlo y con mucho gusto lo vamos a ver. Pues por nuestra parte sería todo. Como siempre, les agradecemos muchísimo que estén con nosotros. Rodolfo. Muchísimas gracias, Ricardo. Santiago, muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Y ya nada más me despido con una jurisprudencia. Por ahí, chéquense, la que salió el día de hoy es constitucional el límite de las deducciones a los bienes de personas físicas. Tómenla en consideración. Salió el día de hoy. Muy bien, Santiago. Pues muchas gracias, mi estimado Ricardo, muchas gracias, mi estimado Rodolfo, a nuestra audiencia, y estamos en comunicación para ver la segunda parte del 1A fracción 4, que como siempre pues va a seguir destapando polémica, porque como bien habíamos señalado, pues iba a descomponer más, y creo que así sigue. Muy bien. A nuestra audiencia, Santiago, muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias, y pues estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Cóctel Fiscal con los expertos Rodolfo Alcacio, Santiago Guadarrama y Ricardo Bolaños. Cóctel Fiscal con un punto de vista de negocios, contable y legal, tratando temas fiscales de actualidad. Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Gracias por habernos acompañado a nuestro cóctel fiscal. Te esperamos la próxima semana.